La puerta se cerró con un golpe seco, y el frío de diciembre me azotó la cara como una bofetada de desprecio. Mi propio hijo me había echado a la calle en Nochebuena. Y lo peor es que él no sabía que yo tenía 172 millones en una cuenta a mi nombre. Lo que hice después, nadie lo esperaba. Y lo que sucedió esa noche cambió el destino de nuestra familia para siempre. Mi nombre es Horacio Delgado. Tengo 78 años, y aunque mis rodillas ya no sostienen mi cuerpo como antes, lo que más me duele hoy no son los huesos, sino la traición. Antes de contarte lo que hice con los millones que nadie sabía que tenía, necesito que entiendas por qué llegamos a ese punto. Te aviso desde ya, el final de esta historia es impactante y te va a dejar pensando durante días. Pero antes de comenzar, ya suscríbete al canal y deja en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Yo no siempre fui rico. Durante casi toda mi vida viví con lo justo. Nací en un barrio obrero de Rosario, en Argentina. Mi padre era herrero y mi madre cosía ajeno. Nunca nos faltó comida, pero tampoco sobró. Aprendí desde chico que el pan se gana con las manos y se respeta con la boca cerrada. Me casé joven con Teresa, la única mujer que me aguantó los silencios largos y el carácter de hierro. Con ella tuvimos 3 hijos, pero solo uno decidió quedarse cerca cuando los años empezaron a pesar. Ese fue Sergio, el menor. O eso creí. Después de que Teresa falleció, hace ya 10 años, Sergio me insistió para que me fuera a vivir con él, su esposa y sus 2 hijos. Así no estás solo, viejo, me decía con una sonrisa que en ese entonces todavía creía sincera. Acepté, no por comodidad, sino por cariño. Porque los nietos me devolvían la risa, y porque, aunque me cuesta admitirlo, tenía miedo de morir solo en esa casa llena de recuerdos vacíos. Pero lo que empezó como un gesto de amor, se fue pudriendo con el tiempo. Al principio, eran pequeñas cosas. Abuelo, no toque eso, que es nuevo. Papá, no salgas sin avisar, que después no te encontramos. Viejo, deja de darles caramelos a los chicos, después no cenan. Detalles, rencores disfrazados de cuidados. Y yo me fui apagando, día tras día. Lo que nadie sabía, ni siquiera Sergio, es que, desde los años 80, cuando trabajé como mecánico para una empresa petrolera en el sur, había empezado a invertir en propiedades y acciones extranjeras, casi por accidente. Primero fue un departamento viejo que compré con mis ahorros, luego otro que me ofrecieron por menos de su valor. Un amigo me enseñó a mover dinero en la bolsa, y lo hice con la cautela de quien ha pasado hambre. Para cuando cumplí 70, tenía una fortuna oculta. 172 millones de pesos, bien guardados, bien invertidos, bien callados. ¿Y por qué no lo dije? Porque no confiaba. Porque ya había visto lo que el dinero puede hacer con la gente, incluso con la sangre. Y tenía razón. La mañana del 24 de diciembre, mientras ayudaba a mi nuera a pelar papas en la cocina, escuché la conversación que no debía. Sergio hablaba por teléfono en el patio, creyendo que yo no lo oía. No, viejo no tiene nada, solo cobra la mínima. Lo tenemos acá porque si no, se muere solo. Apenas podamos, lo llevamos a un geriátrico. Total, se va a enterar. Sentí que me faltaba el aire, como si me hubieran metido la cabeza en un balde de agua helada. No por el geriátrico, sino por la forma, por el desprecio, por la decisión ya tomada. No dije nada. Me limité a terminar de pelar las papas. Esa noche, la mesa estaba llena de risas falsas y brindis huecos. Yo, mientras tanto, pensaba, y con cada brindis, más claro tenía lo que iba a hacer. Faltando 10 minutos para la medianoche, Sergio se acercó y me dijo: «Papá, este año queríamos hacer algo diferente. Vos ya estás grande, y, bueno, creemos que vas a estar mejor en otro lado. Te conseguimos una habitación en un geriátrico. Pasás la noche acá, y mañana te llevamos». Me miró como si estuviera haciendo una obra de caridad. Yo solo respondí: «Gracias por avisarme». Me levanté, agarré mi saco viejo del perchero, mi bastón, y salí por la puerta sin decir palabra. Fue entonces cuando el frío me azotó la cara y la realidad me partió el alma.
Pero lo que Sergio no sabía es que esa noche no estaba echando un anciano pobre, sino al dueño de una fortuna silenciosa. Y lo que hice después, con esos 172 millones, fue el principio de una venganza tan elegante como inolvidable. Caminé sin rumbo durante más de una hora esa noche. El aire helado de diciembre me calaba hasta los huesos, pero era el fuego en el pecho lo que realmente me quemaba. Fuego de tristeza, de humillación y, sobre todo, de decisión. Yo no era un viejo cualquiera, y Sergio acababa de despertar a un león dormido. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando llegué a la estación de servicio que quedaba a unas cuadras del barrio. Me senté en uno de esos bancos de cemento, me saqué el sombrero y lo puse sobre mis rodillas. Dentro, tenía algo más valioso que el cariño de mi hijo, una pequeña libreta negra. Ese cuaderno era mi tesoro oculto. Allí tenía anotados todos los datos, los números de cuenta, los contactos del banco en Uruguay, los movimientos de las propiedades alquiladas y hasta el teléfono de mi abogado, un viejo amigo de confianza. Nadie, absolutamente nadie, sabía de esa libreta. Ni siquiera Teresa en paz descanse. Mientras los demás brindaban y cantaban villancicos, yo hice una llamada. ¿Horacio? Respondió una voz con acento uruguayo al otro lado. Soy yo, Rubén. Se acabó el silencio. Mañana mismo necesito acceso total a los fondos. Y te voy a pedir algo más. Quiero que empecemos con la transferencia de la propiedad en Palermo a la Fundación de Chicos con Cáncer, tal como te dije hace años. Pero esta vez, de verdad. Rubén, que me conocía desde que yo no tenía ni un peso, guardó silencio unos segundos. ¿Estás seguro? Preguntó finalmente. Más que nunca, le dije y colgué. Al amanecer, tomé un café con leche que me supo a coraje, me abrigué mejor y tomé un taxi hacia un hotel modesto del centro. Pagué una semana adelantada en efectivo y pedí que no me molestaran. Ese cuarto se convirtió en mi cuartel general. Lo primero que hice fue poner en venta una de las propiedades más valiosas que tenía en el sur. Una casa frente al lago, usada por ejecutivos en retiros empresariales. Valía más que todo lo que mi hijo había visto en su vida. Con esa venta, y el respaldo de mis inversiones en el exterior, tenía vía libre para ejecutar mi plan. Y el plan era simple: desaparecer para ellos y reaparecer para el mundo. Durante años me subestimaron. Pensaron que por ser viejo era tonto, que por callar no veía, que por temblar al caminar ya no podía correr. Pero lo que no sabían es que pasé mi juventud huyendo de la dictadura, que escondí amigos perseguidos en mi taller, que vendía autopartes de noche para poder comprar leche para mis hijos, y que cuando me robaron el primer auto, fui yo mismo quien lo rastreó y lo recuperó con mis propias manos. No me conocían, ni un poco. En los días siguientes, me senté con Rubén a definir todo. Abrimos una fundación con mi nombre, Horacio Vive, destinada a financiar hogares para ancianos abandonados. Decidí donar la mitad de mi fortuna a esa causa. Sí, la mitad. Porque si algo entendí esa noche es que no quiero llevarme nada a la tumba. Lo que valgo debe servir a alguien. A quien lo necesite de verdad. La otra mitad tenía otro destino. Mientras organizaba todo, hice algo que aún hoy me da escalofríos contar. Contraté a un investigador privado para que siguiera a Sergio durante un mes. Quería saber cómo vivía, qué decía de mí, si realmente me había olvidado. Y lo que descubrí terminó de encender mi furia. Sergio había inventado ante todos que yo me había ido por decisión propia, que me había vuelto loco, que no quería vivir con ellos. Incluso había dicho que yo tenía principios de demencia y que por eso no era confiable. Me dolió, no por mí, por mis nietos, porque los estaba alejando de un abuelo que los adoraba. Y por cobarde, no por malo, sino por cobarde. Una noche, el investigador me envió una foto. Sergio estaba en una fiesta, con copa en mano, riéndose con unos socios. En el pie de foto, él había escrito en su red social: al fin en paz. ¡Feliz Navidad! Eso fue todo lo que necesité. Llamé a Rubén de nuevo. Vamos a proceder con la segunda parte, le dije. ¿Estás seguro, Horacio? No hay vuelta atrás. Esto va a hacer ruido. ¿Qué haga? Quiero que el país entero sepa lo que este viejo hizo. El 15 de enero, apareció un anuncio en el diario más leído del país. Fundación Horacio Vive abre su primer hogar para ancianos abandonados en Rosario. Proyecto financiado por Horacio Delgado, empresario retirado que fue dado por muerto por su propia familia en Nochebuena. La noticia explotó. La historia se volvió viral. Me llamaron de radios, canales, periódicos.
Pero yo no daba entrevistas. Aún. Sergio, por supuesto, se enteró. Y me llamó. Llamó 27 veces en un solo día. Yo no respondí. Solo le mandé una carta. Escrita a mano, con mi caligrafía torpe pero firme. Sergio, gracias por mostrarme quién eras. Me salvaste de dejar mi herencia en las manos equivocadas. No me busques. No me llames. Lo que era tuyo por sangre, lo perdiste por desprecio. Te deseo una larga vida, para que tengas tiempo de arrepentirte. Sergio apareció en la puerta del hogar de ancianos el 18 de enero, apenas 3 días después de que saliera la noticia en todos los medios. Yo lo vi desde el ventanal de mi oficina. Porque sí, yo tenía una oficina ahí dentro. No por ego, sino por necesidad. Desde que abrimos el centro, me comprometí a estar presente todos los días, a saludar a los abuelos, revisar las instalaciones y, sobre todo, a escuchar. Escuchar las historias rotas de quienes, como yo, fueron desechados por sus propias familias. Sergio estaba parado en la entrada, con una bolsa en la mano y el rostro pálido, como un chico que había roto algo muy valioso y venía a pedir perdón. Pero yo no estaba listo para escucharlo. No todavía. Mandé a decirle por recepción que no podía recibir visitas, que si quería hablar conmigo, debía escribir una carta. Como yo había hecho, se fue sin protestar. Esa misma noche, encontré un sobre bajo la puerta de mi habitación. Reconocí su letra de inmediato. Abandonada, como su carácter. Me senté en la cama, puse los anteojos y empecé a leer. Papá, no sé cómo empezar esta carta sin que suene vacía. La verdad es que no tengo palabras que justifiquen lo que hice. Porque no fue solo una decisión cruel, fue una traición. Y lo sé. Nunca me imaginé que tenías dinero. Pero aunque no lo tuvieras, no merecías lo que te hice. Quiero que sepas que mis hijos lloraron tu ausencia. Y que yo también. Pero no supe cómo enfrentar lo que pasó. Me porté como un cobarde. Me equivoqué y no estoy pidiéndote herencia, ni que me perdones, solo que me escuches. Una vez, Sergio. No lloré. Ya no. Había gastado todas mis lágrimas años atrás, cuando murió Teresa. Lo que sentí fue una mezcla amarga de nostalgia y tristeza. Porque esa letra, esa voz, era la del niño que me seguía al taller con un martillo de juguete y no la del hombre que me abandonó como si fuera un mueble viejo. No respondí. No todavía. Pasaron 3 semanas. Durante ese tiempo, nuestra fundación recibió más de 4.000 mensajes. Personas mayores que querían ingresar, voluntarios de todo el país, incluso médicos jubilados que ofrecieron sus servicios gratis. Habíamos creado algo más fuerte que una venganza, un refugio para los olvidados. Un día, en una reunión con el consejo de la fundación, una joven psicóloga me dijo: «Don Horacio, lo que usted hizo con esta casa es un milagro. Pero, ¿quién le cuida a usted?». La pregunta me quedó retumbando en el pecho. Esa noche, salí a caminar por el patio trasero del hogar. Las luces cálidas colgaban de árbol en árbol. Los abuelos reían jugando a las cartas. Algunos escuchaban boleros en la radio comunitaria. Y yo me sentí solo. No por falta de gente, sino por algo más profundo, por la ausencia de lo que fue mi familia. Entonces tomé una decisión que no estaba en los planes: aceptar ver a Sergio. Pero no como padre, sino como hombre. Lo cité en un café sencillo, a pocas cuadras del hogar. Llegó puntual, con los ojos bajos y un aire de ansiedad en el rostro. Se sentó frente a mí como si yo fuera un juez. Y en cierto modo, lo era. «Gracias por venir», dijo, con voz quebrada. «No te agradezco nada», le respondí. «No estoy acá por vos. Estoy acá por mí». Bajó la cabeza, pero no interrumpió. Lo miré unos segundos. Seguía teniendo mis gestos, la forma de apoyar el codo sobre la mesa, de frotarse la barbilla con el índice cuando estaba nervioso. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. Se quedó en silencio. Luego respondió: «Porque no supe qué hacer con vos. Te veíamos callado, ausente, y pensé que te habías rendido, que ya no te importaba nada. Quise seguir con mi vida sin tenerte de carga. No tengo excusas». Respiré hondo. Sabía que, por fin, estaba diciendo la verdad. «No me echaste por viejo», le dije. «Me echaste porque te recordaba que alguna vez tuviste un padre que se partía el lomo para darte todo. Y eso te pesaba». Sergio empezó a llorar. Lágrimas torpes, sin dramatismo. Lágrimas de hijo, no de adulto. «Te juro que no quiero nada», dijo. «Solo volver a verte. Que mis hijos te vean. Que sepan quién es su abuelo de verdad.
Me quedé en silencio. Tenía un nudo en la garganta, pero no era por tristeza. Era por algo que no sentía hace tiempo. Esperanza. No quiero venganza, Sergio. Ya hice lo que tenía que hacer. Ayudé a quienes lo necesitaban. Te borré de mi testamento. Y eso no va a cambiar. Pero si realmente quieres volver, tenés que ganártelo. Como se ganan las cosas que valen la pena. Con tiempo, con respeto y con presencia. Asintió. No pidió más. Nos despedimos con un apretón de manos. Frío, formal, pero firme. Al día siguiente, lo vi aparecer por el hogar. No para verme, sino para servir mate a los abuelos. Limpiar, escuchar. Y así, semana tras semana, Sergio comenzó a reconstruir, no su imagen, sino su alma. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas conozcan este relato real. Lo que vino después es lo que nadie imaginó, porque cuando creí que lo había visto todo, un secreto del pasado volvió a golpear mi puerta. Uno que cambiaría para siempre lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Fue un lunes cualquiera. El cielo estaba gris y el patio del hogar olía a sopa recién servida. Los abuelos charlaban sobre política, sobre fútbol, sobre dolores de espalda y pastillas que no hacen efecto. Yo estaba en mi rincón habitual, junto al ventanal, revisando papeles y escuchando una vieja canción de Sando que salía por la radio. Y entonces sonó el timbre. Don Horacio, lo buscan en la entrada, me avisó la recepcionista. ¿Quién es? No quiso decir su nombre. Pero parece nervioso, y trae una carpeta en la mano. Me puse de pie despacio. Ya no me apuraba por nadie, pero algo en su tono me dio una corazonada. Cuando salí al pasillo, lo vi. Un hombre de unos 40 años, delgado, de barba corta, ojos oscuros. Nervioso, sí, pero no parecía un periodista ni un familiar de algún residente. Parecía alguien que venía a decir algo difícil. ¿Usted es Horacio Delgado? El mismo, respondí. Necesito hablar con usted. Es sobre su esposa, Teresa. Y ahí, mi corazón se detuvo por un segundo. Mi esposa murió hace 10 años, dije, casi por reflejo. El hombre bajó la mirada, abrió la carpeta y sacó una hoja. Entonces, tal vez debería leer esto. Me la entregó. Mis manos temblaron un poco, como siempre. Ajusté los lentes y empecé a leer. Era una carta firmada por Teresa, con fecha del año 2001. Horacio querido, si algún día encontras esta carta, es porque algo salió mal, o porque el tiempo decidió que debías saber la verdad. Durante los años más duros de nuestra vida, cuando vos estabas trabajando en el sur y yo me quedé sola con los chicos, cometí un error que me persigue cada noche. Sergio no es tu hijo biológico. Fue producto de una noche de desesperación, de miedo, de abandono. No voy a justificar lo que hice, solo puedo decirte que siempre lo criaste como tuyo. Y él, aunque no lo sepa, es más tuyo que de nadie. Nunca te lo dije porque vi cómo lo mirabas, con ese orgullo que solo un padre puede tener. Y porque vos lo necesitabas tanto como él a vos. Perdón, Horacio. Perdón por guardar este secreto. Perdón por no haber tenido el coraje. Con amor, Teresa. Me senté. No porque estuviera cansado, sino porque las piernas simplemente me dejaron de sostener. ¿De dónde sacó esto? Pregunté. Mi nombre es Andrés Rivas. ¿Soy hijo de Teresa? También. Mi padre me contó antes de morir. Ella me visitó en secreto algunas veces, cuando era chico. Nunca supe toda la historia. Solo hace poco encontré esta carta entre sus cosas. Y cuando la leí, supe que tenía que traérsela. No sabía qué decirle. No sabía qué sentir. Sergio, ¿no era mi hijo? Ese Sergio por el que lloré, por el que trabajé, por el que me rompí el lomo, no llevaba mi sangre. Pero entonces, una voz interna, la misma que me guiaba cuando todo estaba oscuro, me susurró algo muy claro. ¿Y eso qué importa? No lo crié por sangre. Lo crié por amor. Le enseñé a andar en bicicleta, a pescar, a reparar un motor. Lo consolé cuando tuvo fiebre. Me quedé sin comer más de una vez para que él tuviera leche caliente. Lo acompañé en cada uno de sus cumpleaños. Lo vi casarse. Lo vi ser padre. La sangre no hace familia. El sacrificio, sí. Agradecí a Andrés por su sinceridad. Le pedí tiempo. Y él se fue, dejándome con la carta en la mano y una tormenta en el pecho. Esa noche no dormí. Volví a leer la carta 1000 veces. No me dolía el secreto. Me dolía pensar que tal vez Sergio sí lo sabía,
y que por eso me había tratado como una carga. A la mañana siguiente, lo cité en el patio del hogar. ¿Te sentís hijo mío? Le pregunté sin rodeos. Él frunció el ceño. ¿Cómo? Te lo pregunto de frente, Sergio. ¿Sentís que soy tu padre? Claro que sí, respondió sin dudar. ¿Por qué lo preguntas? Saqué la carta. Se la entregué sin decir palabra. La leyó en silencio. La cara se le desfiguró, como si un rayo lo hubiera partido en dos. No sabía nada, me dijo, con la voz rota. Te juro por todo que no sabía. Y entonces se arrodilló frente a mí. Sí, se arrodilló. Y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Puede que no tenga tu sangre, pero vos sos el único padre que tuve. El único hombre que me enseñó lo que significa amar. Lo que hice esa noche no tiene perdón. Pero si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida reparando lo que rompí. Yo no lloré, pero sentí que algo dentro mío, que estaba frío desde hace tiempo, se volvió a encender. Le tendí la mano. Lo levanté. Lo abracé. La sangre no me importa, Sergio. Lo que me importaba era que te acordaras de quién eras. Y hoy lo hiciste. ¿Te está emocionando esta historia? Entonces suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas escuchen esta lección de vida. Pero justo cuando pensaba que había encontrado paz, una llamada inesperada me hizo preparar las maletas. Un notario de Montevideo me había citado con urgencia. Y lo que descubrí allí, puso todo patas arriba otra vez. El teléfono sonó a las 7:43 de la mañana. Yo estaba terminando de afeitarme, como cada jueves, para asistir a la misa en el salón principal del hogar. Cuando vi el número, supe de inmediato que algo raro pasaba. Era Rubén, mi abogado en Montevideo, y él jamás llamaba sin avisar antes. Horacio, necesito que vengas a Uruguay. Urgente. Hay algo que tenés que ver con tus propios ojos. ¿Qué pasó? Pregunté, ya con el corazón golpeando en el pecho. No por teléfono. Solo te digo esto. Es sobre una cuenta que no figura en tu lista. Y sobre una mujer llamada Isabel Molina. Me quedé en silencio. Ese nombre me atravesó el alma como una lanza. Isabel, mi primer amor. La mujer que conocí cuando tenía apenas 20 años, antes de Teresa. La única mujer, además de mi esposa, que logró hacerme temblar las manos de amor y miedo al mismo tiempo. Nos separamos porque yo tenía que hacer el servicio militar y ella se mudó con su familia a Paraguay. Nunca más supe de ella. Creí que había muerto. Incluso soñé con ella muchas veces. Pero jamás pensé que volvería a aparecer en mi vida de esta forma. Tomé el primer ferry a Montevideo esa misma tarde. Llegué al despacho de Rubén con el corazón acelerado, como si fuera un joven otra vez. Él me esperaba con una caja de madera sobre el escritorio y una carpeta con sellos bancarios. Abrí esto primero, dijo, señalando la caja. Dentro había cartas. Viejas, amarillentas, con mi nombre escrito a mano. Cartas de Isabel. Todas sin abrir. Todas dirigidas a una dirección donde yo nunca viví. Ella te escribió durante años, explicó Rubén. Pero al parecer, tus padres las ocultaron. Quizás por miedo, quizás por orgullo. Empecé a leer la primera. Temblaba. Horacio, no sé si esta carta va a llegarte. Me trasladaron a Asunción, pero antes de irme, quería decirte algo que no puede esperar. Estoy embarazada. La vista se me nubló. ¿Qué estás diciendo, Rubén? Tu hijo, Horacio. Tenés otro hijo, uno que nunca conociste. Isabel lo crió sola. Él vive en Montevideo. Se llama Esteban Molina. Tiene 56 años. Me llevé las manos al rostro. Era mucho, demasiado. ¿Y ella? ¿Isabel? Rubén bajó la mirada. Falleció hace 2 años. Pero antes de morir, dejó esta cuenta a tu nombre. Y me pidió que te localizara si alguna vez aparecías en los medios. Cuando vio tu nombre en la noticia de la fundación, me llamó llorando. Abrí la carpeta. Era una cuenta con $3 millones a mi nombre. Dinero que Isabel había ahorrado durante años como enfermera y profesora. Parte lo había heredado. Parte lo invirtió. Pero todo me lo dejó a mí. No por amor, sino por algo más grande, para que yo encontrara a Esteban. Volví a Rosario 2 días después con la mente ardiendo. Le conté todo a Sergio. ¿Tenés un hermano?, le dije. Y yo. Tengo un hijo que nunca vi. Su reacción fue extraña. Se quedó callado un buen rato. Luego me abrazó fuerte y dijo, «Papá, lo que hagas, voy con vos». Y así fue. Una semana después, viajamos juntos a Montevideo.
Caminamos por calles empedradas hasta llegar a una librería antigua en Ciudad Vieja. Allí trabajaba Esteban. Nos esperaba. Tenía el mismo mentón que yo. La misma mirada que veo en el espejo cada mañana. ¿Ustedes? Sí. Soy Horacio Delgado. Y aunque llegué 56 años tarde, estoy acá. Esteban me miró sin rencor, solo con una tristeza que pesaba como plomo. Mamá siempre dijo que vos no sabías. Que si hubieras sabido, hubieras venido. Y yo, le creí. Nos abrazamos. No hubo palabras. Solo un silencio largo, profundo, verdadero. El silencio de dos vidas que se encuentran después de media eternidad. Sergio también se acercó. No sabía qué decir. Pero Esteban lo abrazó igual. Somos hermanos, le dijo. Lo demás no importa. Volvimos a Rosario los tres. Y así empezó una nueva etapa. La fundación creció. Abrimos 2 nuevos hogares en otras provincias. Esteban, con su amor por los libros y su vocación de enseñar, se encargó de armar una biblioteca comunitaria para los abuelos. Sergio se convirtió en coordinador de actividades. Y yo, simplemente fui abuelo, padre y viejo feliz. Una tarde, sentado en el mismo banco donde escribí mi primera carta, miré el atardecer y me dije algo que quiero dejarte como consejo final. Nunca subestimes a un viejo en silencio, porque detrás de esas arrugas hay historias que todavía no terminaron. Y también te digo esto con toda mi alma. Perdona si podés, pero no te traiciones nunca. A veces, las personas más cercanas nos lastiman, pero también, a veces, la vida te da una segunda oportunidad disfrazada de sorpresa. Yo perdí mucho, pero gané más, porque en lugar de dejar una herencia de dinero, estoy dejando algo más fuerte. Una historia que prueba que nunca es tarde para empezar de nuevo. Comenta de qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y si esta historia te llegó al corazón, compartila. Que nadie se olvide que hasta el último suspiro, la vida puede sorprenderte.